Reencarné como Miguel Hidalgo y voy a hacer arder la historia de México. Introducción. En el camión hacia el olvido. El vehículo avanzaba por la carretera en la penumbra de la madrugada, sacudiéndose con cada bache del asfalto. Mateo Contreras, esposado y con la mirada fija en la ventanilla de barrotes, sentía el traqueteo del motor como el eco de los latidos de su propio corazón. Estaba exhausto, pero el sueño no llegaba. Las heridas en su cuerpo y en su alma ardían con igual intensidad. Afuera, la Ciudad de México se iba desdibujando en el horizonte, una mancha de luces temblorosas que parecían observarlo con indiferencia. Aquella ciudad que lo había visto nacer y crecer ahora lo veía partir, cargando en su mirada todo el peso de las cicatrices de un país roto. Mateo cerró los ojos, y el traqueteo del camión lo llevó de vuelta a otra noche oscura, aquella en la Plaza de las Tres Culturas. Era apenas un estudiante entonces, con un cuaderno bajo el brazo y el alma llena de esperanzas. Recordaba cómo las consignas llenaban el aire, cómo las manos jóvenes se alzaban para exigir diálogo, justicia, democracia. Y luego, el caos. El retumbar de las balas, los gritos desgarrados, el sabor metálico del miedo en la garganta. ¿Por qué disparan, si somos estudiantes?, se preguntaba mientras buscaba refugio tras un bloque de concreto. A su lado, compañeros caían como muñecos rotos, sus vidas apagadas antes de haber tenido la oportunidad de florecer. En la ventanilla del camión, Mateo creyó ver el reflejo de aquellos amigos muertos, sus rostros juveniles observándolo en silencio. Sentía su reproche y su admiración, como si sus fantasmas quisieran recordarle que, a pesar de todo, él había continuado luchando. Los baches en la carretera lo sacaron de su ensueño, pero solo para devolverlo a otro recuerdo igual de amargo. El jueves de Corpus, 1971. Había intentado creer que las marchas pacíficas aún podían cambiar algo, que las pancartas y los discursos podían conmover al monstruo del Estado. Pero los halcones le enseñaron la brutalidad con la que el poder aplasta cualquier voz disidente. El camión pasó junto a una fila de árboles, y Mateo recordó las varas de bambú golpeando sin piedad, los cuerpos desplomándose en el asfalto. Su propio cuerpo había recibido su dosis de golpes, pero su alma fue la que quedó verdaderamente magullada. Allí, en el pavimento manchado de sangre, juró que no volvería a confiar en el diálogo. Fue después de ese día cuando Mateo se sumergió en la clandestinidad. Los recuerdos se agolpaban en su mente, los talleres oscuros donde imprimía panfletos, las noches enteras dedicadas a planear acciones con compañeros que compartían su rabia y su esperanza. Recordaba el peso frío del arma en sus manos la primera vez que disparó. Había temblado, sí, pero también había sentido que estaba reclamando un poco de la dignidad que el Estado les había robado. Mientras el camión avanzaba, Mateo recordó los ojos de sus compañeros guerrilleros, miradas que compartían el mismo ardor y la misma condena. Algunos de ellos ya no estaban, capturados o asesinados en redadas. Él mismo había caído hacía solo un par de días, en una operación que lo había dejado sin aliento y sin aliados. El cuerpo le dolía con cada sacudida del vehículo. Había sentido las botas de los soldados contra sus costillas, las descargas eléctricas recorriendo su piel, el gusto a sangre en la boca. Pero no había hablado, no había delatado a nadie. Era su última victoria, su último acto de resistencia. A través de la ventanilla, Mateo veía cómo las luces de la ciudad se fundían con el amanecer que comenzaba a teñir el cielo. Pensó en su madre, en su padre, en los años de inocencia antes de que el mundo le mostrara su rostro más cruel. Se preguntó si su lucha había valido la pena, si alguien recordaría su nombre, si algún día la historia contaría la verdad de los que dieron su vida por un sueño de justicia. El traqueteo del camión resonaba en el interior como un tambor sordo. Mateo Contreras, encorvado contra el asiento de metal, intentaba mitigar el dolor de las heridas en sus costillas y las quemaduras de los choques eléctricos que aún le ardían en la piel. El uniforme desgastado de sus captores se movía al ritmo de los baches, y aunque su cuerpo estaba agotado, su mente no dejaba de girar. Había perdido la noción del tiempo desde que los soldados lo sacaron del centro clandestino de detención. «Te vamos a entregar a las autoridades civiles», le habían dicho,
con una burla apenas disimulada. Mateo sabía lo que eso significaba, la farsa de un juicio que encubriría su desaparición definitiva. Lo habían golpeado lo suficiente para quebrar huesos, pero no tanto como para matarlo. No todavía. Los soldados que lo escoltaban no eran diferentes entre sí, hombres endurecidos por años de entrenamiento y carencias, rostros inexpresivos que miraban al frente con la determinación de quienes ya habían apagado cualquier chispa de duda. Pero en el fondo, cada uno llevaba consigo un pasado que los había convertido en piezas dóciles del aparato represor. Habían crecido descalzos en pueblos rurales donde el hambre era más frecuente que los días de fiesta. Algunos venían de comunidades indígenas olvidadas por el progreso, donde el gobierno era la única mano que tendía migajas disfrazadas de subsidios. De niños. Trabajaban en los campos o cuidaban ganado, y los libros de texto gratuitos que el Estado repartía eran un lujo que nunca habían podido aprovechar. «Mira nomás a este cabrón», murmuró uno de los soldados, echando una rápida mirada hacia Mateo. «Creen que por estar en las universidades saben lo que es luchar. Apuesto que nunca ha tenido que trabajar un solo día bajo el sol para ganarse la comida». El otro, más joven, sonrió con amargura. «¿Qué van a saber? Ellos protestan porque tienen tiempo de sobra. Nosotros ni siquiera teníamos zapatos para ir a la escuela». Ambos se acomodaron en sus asientos, ajustando los fusiles que descansaban entre sus piernas. Para ellos, el ejército no era un verdugo, sino un salvador. Les había dado techo, comida, un sueldo fijo y prestaciones que sus familias nunca soñaron. Ahora eran soldados, herramientas leales al sistema que tanto les había costado sobrevivir, y veían en hombres como Mateo no mártires, sino traidores privilegiados que nunca habían entendido la verdadera pobreza. Mateo escuchaba fragmentos de su conversación, pero su mente estaba cada vez más lejana. Las palabras de los soldados se entremezclaban con sus propios recuerdos, la plaza de las tres culturas, los rostros de sus amigos caídos, los cuerpos magullados del jueves de Corpus. Todo se arremolinaba en su mente como una espiral infinita. El cansancio y el dolor comenzaron a vencerlo. Cerró los ojos, y en la penumbra de su mente, algo extraño ocurrió. Un murmullo, como un canto lejano, comenzó a filtrarse entre sus pensamientos. Era un sonido antiguo, lleno de ecos que no pertenecían a su tiempo ni a su lugar. Si tuviera otra oportunidad, pensó Mateo, sus palabras resonando en la penumbra de su mente como un eco desesperado. Sentía su cuerpo pesado, como si cada golpe recibido en los últimos días lo hubiera vaciado de fuerza, de esperanza. El traqueteo del camión continuaba, pero su respiración era cada vez más irregular, como si cada inhalación fuera un esfuerzo mayor que el anterior. De pronto, algo cambió. El vehículo se detuvo con un chirrido metálico que cortó el silencio de la madrugada. Los soldados intercambiaron miradas rápidas, algo tensas, y sin decir una palabra, abrieron la puerta trasera del camión. «Bájalo», ordenó uno de ellos, su voz áspera pero con un matiz que Mateo no logró descifrar del todo. Lo tomaron por los brazos, casi arrastrándolo mientras sus pies descalzos tocaban el asfalto frío. Al mirar alrededor, solo vio un camino solitario, flanqueado por árboles y un cielo salpicado de estrellas que brillaban con una calma indiferente. Mateo tambaleó, sus piernas temblaban, y apenas logró mantenerse en pie cuando lo soltaron con brusquedad. «Escucha bien, cabrón», dijo uno de los soldados, un hombre de ojos hundidos y cicatrices que hablaban de una vida dura. «Esto es un aviso. Una advertencia». Mateo los miró con incredulidad. ¿Advertencia de qué? Todo en sus rostros parecía un teatro cruel, una burla macabra. Los soldados se movían con una tranquilidad sospechosa, como si disfrutaran de su confusión. «Tienes 10 segundos para correr», continuó el otro soldado, más joven, pero con la misma expresión de piedra en el rostro. «Aprovecha esta oportunidad antes de que se acabe». Mateo sintió que el aire se volvía más denso, como si cada palabra pesara sobre sus hombros. Miró a los soldados, buscando en sus ojos alguna señal de sinceridad, alguna grieta en sus máscaras de dureza. Pero todo lo que encontró fue un vacío inquietante,
rostros impenetrables que parecían disfrutar de su incertidumbre. ¿10 segundos para qué?, preguntó, su voz ronca por la falta de agua y el cansancio. Para desaparecer, idiota, dijo el más viejo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Corre hacia los árboles. O quédate. Tú decides. Mateo sintió como su corazón comenzaba a latir con furia. ¿Era esto un juego? ¿Una prueba? Todo en su interior le decía que no debía confiar en ellos, pero la posibilidad de escapar, por mínima que fuera, era una chispa que no podía ignorar. Sus pies descalzos dolían contra el asfalto, pero la sensación de libertad, aunque fugaz, era suficiente para encender algo en su pecho. 1. Comenzó a contar el joven soldado. Mateo giró hacia la línea de árboles que bordeaban el camino. Era un bosque denso, oscuro, con ramas que se alzaban como garras hacia el cielo. No tenía un plan, ni siquiera sabía si lograría esconderse, pero no podía quedarse allí, bajo las miradas gélidas de esos hombres. 2. Continuó el soldado, ahora más firme. El aire frío de la madrugada le golpeaba el rostro. Mateo dio un paso hacia adelante, tambaleándose al principio, pero pronto encontró su equilibrio. 3. No esperó más. Echó a correr con todas las fuerzas que le quedaban, el dolor en sus pies descalzos ignorado por la adrenalina que lo empujaba hacia el bosque. Podía sentir las miradas de los soldados clavadas en su espalda, podía oír su propia respiración entrecortada mientras el eco de los números seguía detrás de él. 4, 5, 6. Cada paso era una mezcla de agonía y esperanza. Las ramas bajas arañaban su piel, y las raíces del suelo lo hacían tropezar, pero no se detenía. Correr o morir, se decía a sí mismo, mientras se adentraba más y más en la oscuridad del bosque. Entonces lo oyó. Un ruido sordo, como el zumbido de un cohete que corta el aire. Por un instante, todo pareció congelarse, hasta que un calor abrasador le recorrió la espalda, acompañado de un dolor punzante que lo dejó sin aliento. Su cuerpo, que había estado corriendo impulsado por la pura adrenalina, se debilitó de golpe, y sus piernas flaquearon. Mateo cayó de rodillas, con las manos tratando de alcanzar el lugar donde sentía la quemazón, pero el dolor era tan intenso que apenas podía moverse. La tierra bajo él parecía girar, y antes de que pudiera comprender del todo lo que ocurría, su cuerpo se desplomó hacia adelante. Su rostro golpeó el suelo con un impacto seco, rasgando la piel contra una piedra afilada. La sensación fue breve, pues una pesadez insoportable lo invadió de inmediato. Intentó moverse, pero sus extremidades no respondían. El sabor metálico de la sangre llenó su boca, mezclándose con el polvo y el olor a tierra húmeda. A medida que la negrura de la noche lo envolvía, Mateo sintió algo extraño. No era solo el dolor lo que se iba, sino también su conexión con el mundo físico. La quemazón en su espalda, el frío del suelo, incluso el sabor de la sangre comenzaron a desvanecerse. Era como si lo estuvieran arrancando de su propio cuerpo. El ruido del bosque se apagó poco a poco, hasta que solo quedó el silencio. Era un silencio denso, absoluto, como si la naturaleza misma se hubiera detenido. Mateo ya no sentía el peso de su cuerpo, ni la presión del suelo contra su rostro. Todo era oscuridad, pero no una oscuridad aterradora, sino una que lo invitaba a descansar, a dejarse llevar. En su mente, las imágenes de su vida pasaban como relámpagos, la risa de su madre mientras lo abrazaba de niño, el bullicio de las asambleas estudiantiles, los gritos de los compañeros caídos en Tlatelolco, el dolor en el rostro de los jóvenes perseguidos durante el halconazo. Todo se entremezclaba, formando un torrente de recuerdos que parecían despedirse. Así es como termina, pensó, mientras caía más y más profundamente en aquella negrura. Su mente se hundía en un sueño pesado, profundo, como si el universo entero le ofreciera un momento de tregua. Capítulo 1. El despertar. La luz tenue que se filtraba a través de la tela lo despertó con suavidad, como un amanecer tímido que acaricia las sombras. Mateo abrió los ojos lentamente.
parpadeando varias veces hasta que sus pupilas se adaptaron al entorno. Estaba acostado sobre una litera, un lecho sorprendentemente cómodo para alguien que, hasta hace un instante, sentía su cuerpo aplastado por el peso de los golpes y el cansancio. Miró hacia arriba. Sobre él, el techo inclinado de lo que parecía ser una casa de campaña o vivac de tela, con costuras gruesas y un color claro que dejaba pasar pequeños rayos de luz. El aire era fresco, con un leve aroma a tierra y madera quemada, como si una fogata cercana todavía emanara su calor. Se incorporó lentamente, apoyando las manos sobre lo que parecía ser un colchón improvisado, hecho de tela gruesa y relleno con paja o algo similar. La sensación era extraña, pero no incómoda. Pasó unos segundos simplemente sentado, observando el interior de la tienda, un espacio reducido, ordenado, con un par de cajas de madera apiladas en una esquina y lo que parecía un cántaro de agua colocado cerca de la entrada. Mateo respiró hondo. Algo no cuadraba. Su cuerpo, que horas antes había sido un cúmulo de dolor y debilidad, ahora se sentía entero. No había rastros de las quemaduras en su espalda, ni de los golpes en sus costillas, ni siquiera de la rigidez que le había dejado semanas de encierro. Estiró las manos frente a él, examinándolas con detenimiento. La piel era más áspera de lo que recordaba, con líneas profundas y un ligero temblor que no parecía propio de su juventud. ¿Qué está pasando?, pensó, su corazón comenzando a latir más rápido. Intentó recordar. Lo último que tenía claro era el bosque, la carrera desesperada, el zumbido sordo en el aire y el calor abrasador que lo había derribado. Recordaba el suelo frío, el sabor a tierra, la negrura que lo había envuelto. Pero nada de eso explicaba dónde estaba ahora ni por qué se sentía como si todo lo anterior hubiera sido un mal sueño. Fue entonces cuando lo escuchó. Más allá de las paredes de tela, el murmullo de voces se alzaba como un río que fluía constante. Había risas ocasionales, pasos firmes que crujían sobre el suelo, y el inconfundible sonido de herramientas chocando, martillos golpeando algo metálico, quizá herraduras o armas. A lo lejos, el relincho de un caballo interrumpió el murmullo por un instante, seguido del ladrido entusiasta de un perro. Mateo se levantó con cuidado, sintiendo la solidez bajo sus pies descalzos. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí, pero algo en el ambiente lo tranquilizaba. El aire tenía una calma que parecía arrullarlo, y aunque su mente bullía de preguntas, su cuerpo no sentía ni una pizca de fatiga. De repente, el silencio dentro de la tienda fue interrumpido por un murmullo creciente en el exterior. El sonido de pasos apresurados, voces alzándose, órdenes cortantes. Entre ellas, una voz destacaba, firme, autoritaria, cargada de impaciencia. «Abran la entrada», exigió alguien con un tono que no admitía réplica. Mateo avanzó instintivamente hacia la entrada de la tienda, pero se detuvo a medio camino. Una sombra pasó frente al umbral, acompañada de una breve discusión. «Señor Allende, el padre Hidalgo está descansando», dijo uno de los centinelas, su tono respetuoso pero firme. «¿Descansando?», replicó la misma voz autoritaria, ahora claramente irritada. «¿Descansando mientras las horas pasan y perdemos la ventaja? Háganse a un lado». La discusión fue breve. Los centinelas, aunque reticentes, no pudieron sostener la mirada desafiante del hombre que, tras un brusco movimiento, apartó la tela de la entrada y entró con paso firme. Mateo se quedó inmóvil, observando al hombre que irrumpía en la tienda. Era alto, con un porte marcial y un rostro endurecido por las líneas de la experiencia. Vestía un uniforme que a Mateo le pareció salido de un libro de historia, chaqueta ajustada, charreteras deshilachadas y un sable al cinto. Su rostro estaba teñido de una mezcla de cansancio y enfado, y sus ojos, oscuros e intensos, se clavaron en él con un aire de reproche. «Padre, ¿hasta cuándo vamos a seguir aquí, perdiendo el tiempo?», espetó el recién llegado, su voz firme y cargada de frustración. «No podemos quedarnos más. Tenemos que avanzar hacia la capital». Mateo parpadeó, desconcertado. La familiaridad con la que aquel hombre hablaba,
el título de padre, el contexto de la capital y el avance lo desconcertaban aún más. Todo en aquel hombre parecía salido de un lugar y un tiempo ajenos, de una escena que no podía ser real. Se llevó una mano al rostro, como si necesitara asegurarse de que todo esto era real. Pero lo único que percibió al contacto de su tacto con su rostro fueron unas facciones que no eran las suyas, una piel más curtida, unas mejillas más anchas, un rostro ajado por los años. ¿Qué clase de sueño extraño era este? Debe ser, el final, pensó. Un regalo de la naturaleza. Un último sueño antes de que todo termine. Una fantasía en los albores de la muerte. Los murmullos del exterior, las figuras borrosas que se movían más allá de la entrada, la presencia dominante de aquel hombre vestido de época, todo debía ser parte de una ilusión creada por su mente en sus últimos momentos de conciencia. Quizás era un mecanismo evolutivo, una forma de distraerlo mientras su cerebro se apagaba, un susurro amable de la vida misma antes de cederlo al olvido. Por un instante, Mateo decidió dejarse llevar. Si aquello era un sueño, al menos era uno vivido, tangible, cargado de detalles. Tal vez podía disfrutarlo, explorar este extraño escenario sin preocuparse por el dolor que lo había atormentado hasta hace poco. ¿Me está escuchando, padre? La voz del hombre lo sacó de sus pensamientos. Mateo lo miró, desconcertado, sin saber qué responder. ¿Qué espera para tomar una decisión? El tiempo apremia, y cada hora que pasamos aquí es una hora que nuestros enemigos aprovechan para reagruparse. Tenemos que avanzar ahora, mientras la moral está alta y el camino despejado. La intensidad de las palabras lo golpeó como una ola. ¿Qué estaba diciendo aquel hombre? ¿Qué guerra? ¿Qué avance? ¿Qué enemigos? Su mente trató de encontrar algún sentido, alguna conexión con la realidad que conocía, pero nada encajaba. ¿De qué está hablando? Balbuceó, su voz más débil de lo que esperaba. El hombre, cuyo nombre Mateo asumió como Allende porque había escuchado esa palabra minutos antes, pronunciada por las voces de los hombres fuera del refugio improvisado, lo miraba ahora con un gesto severo que parecía exigir una respuesta inmediata. ¿De qué hablo? Repitió Allende, incrédulo. De la causa, padre. De la independencia. De la oportunidad que tenemos en nuestras manos después de la victoria en las cruces. Mateo retrocedió un paso, casi tropezando con la litera detrás de él. Su respiración se aceleró mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Independencia, las cruces, la causa. Nada tenía sentido, y al mismo tiempo, todo sonaba vagamente familiar, como fragmentos de una historia que había leído en algún lugar lejano. Miró sus manos de nuevo, observó la tienda, el uniforme del hombre frente a él, y una idea comenzó a tomar forma en su mente. No podía ser cierto. No podía ser real. Pero, ¿y si lo era? ¿Padre? Insistió Allende, dando un paso al frente. Había algo en sus ojos ahora, una chispa de preocupación al notar el desconcierto en el rostro de Hidalgo. ¿Se encuentra bien? Mateo tragó saliva, intentando calmar su respiración. Si esto era un sueño, era el más elaborado que había tenido jamás. Y si no lo era, si por alguna razón inexplicable aquello era real. Por ahora, solo podía hacer una cosa, seguir el juego. Sí, estoy bien, dijo al fin, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. Allende lo miró por un largo momento, como evaluándolo. Luego asintió, aunque sus labios seguían apretados con frustración. Bien. Porque no podemos quedarnos más tiempo aquí. Decida qué hacer, padre. El ejército y el pueblo necesitan respuestas. Mateo asintió lentamente, aunque en su interior seguía debatiéndose entre la incredulidad y la creciente sensación de que, de alguna manera, había despertado en una vida que no era la suya. Mientras Allende esperaba su respuesta, Mateo sintió que una nueva ola de determinación lo envolvía. Si esto era un sueño, lo viviría hasta el final.
Y si no lo era, entonces quizás, solo quizás, esta era su oportunidad de hacer algo realmente significativo. Dame unos momentos, dijo finalmente. Pronto lo decidiré. Allende inclinó ligeramente la cabeza y salió de la tienda, dejando a Mateo solo con sus pensamientos. Afuera, el bullicio del campamento continuaba, como un recordatorio constante de la magnitud de la decisión que ahora pesaba sobre él. Mateo permaneció inmóvil mientras las pisadas firmes de Allende se desvanecían fuera del refugio. La tela de la entrada volvió a cerrarse, dejando la pequeña tienda en un silencio pesado, solo roto por el eco de las palabras que acababa de escuchar: la causa, la independencia, la victoria en las cruces. Se dejó caer en el borde de la litera, con las manos temblorosas descansando sobre las rodillas. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino en su mente. ¿Qué demonios estaba pasando? Nada encajaba. Todo lo que había escuchado y visto parecía sacado de un relato histórico que alguna vez leyó a medias, o de las anécdotas apasionadas de su padre, aquel maestro rural que siempre hablaba con fervor de los héroes del pasado y la lucha por la libertad. Independencia, batalla de las cruces. Allende. Repitió en su mente, como si al decirlo en voz baja pudiera arrancarle algo de sentido. Era imposible ignorar la evidencia, el nombre, la ropa extraña, el tono marcial de ese hombre que había entrado exigiendo acción inmediata. Esto no era su tiempo, no podía ser su tiempo. Su respiración se aceleró al pensar en la posibilidad de que estuviera atrapado en algún tipo de recreación alterada de la independencia de México, como si su mente lo hubiera transportado a una versión incompleta, diferente. Esto no es real, pensó, aferrándose a esa idea como una tabla en un naufragio. No puede ser real. Mi cerebro se está apagando. Esto es un sueño, una fantasía final. Recordó el momento en el que el calor abrasador de una bala le perforó la espalda en aquella carretera oscura, el desplome contra el suelo frío, la negrura que lo envolvió como un manto inevitable. Debía estar muerto. Su cuerpo, tirado entre los árboles. Tal vez los soldados ya habían cumplido con su amenaza, dejándolo desangrarse en la nada. ¿Y esto? Esto debía ser el regalo irónico de su mente, un sueño realista, una última tregua de la naturaleza antes de desvanecerse para siempre. Cerró los ojos, y los recuerdos regresaron como una ola que lo golpeaba sin piedad. El sabor metálico de la sangre en Tlatelolco, la marcha que comenzó con cánticos de esperanza y terminó con gritos desgarrados y cuerpos tendidos en los adoquines. Las noches en vela, repartiendo panfletos clandestinos, con la adrenalina constante de ser descubierto por las patrullas. Los cuerpos de sus compañeros cayendo durante el halconazo, el rostro de su mejor amigo petrificado en una mueca de miedo y dolor. La promesa que se había hecho esa noche de no volver a confiar en la paz, de no volver a agachar la cabeza. Y luego, los años de clandestinidad. Las redadas, los arrestos, las torturas. El sonido de los gritos en cuarteles clandestinos, el olor a sudor y miedo impregnando cada rincón. Las promesas incumplidas de un país que se decía libre, pero que ahogaba cualquier voz que se atreviera a cuestionar su falso progreso. Un México que no era el sueño de independencia que Hidalgo predicaba, sino una prisión disfrazada de nación soberana. Mateo apretó los puños. Incluso si esto era solo un sueño, no podía ignorar lo que representaba. Miguel Hidalgo, el padre de la independencia, ese cura rebelde que había levantado un grito de libertad en un país oprimido. ¿Era una coincidencia que estuviera aquí, en este cuerpo, en este momento? ¿O acaso su mente, en un último acto desesperado, le estaba ofreciendo una fantasía de lo que pudo ser, de lo que podría haber hecho si el México que soñaba hubiera existido? Un México distinto, pensó. Esa idea lo atravesó como un rayo. Tal vez este era el mensaje, aunque fuera en este extraño delirio, aunque solo fuera un sueño, tenía la oportunidad de imaginarlo, de vivirlo. Un México que no fuera gobernado por el miedo, donde los gritos de justicia no fueran silenciados con balas. Un país donde la lucha de Hidalgo y Allende no se quedara en un pasado idealizado, sino que se cumpliera en su totalidad. Se levantó con decisión,
sintiendo una extraña conexión entre la vida que había dejado atrás y la que ahora se desplegaba frente a él. Hidalgo y él no eran tan diferentes. Ambos habían sido insurgentes en sus propios tiempos. Ambos habían desafiado a un sistema injusto, sabiendo que el precio sería alto. Hidalgo había levantado a un ejército de campesinos, Mateo había marchado con estudiantes y obreros. Hidalgo había alzado la voz contra el yugo de la corona española, Mateo, contra el régimen que había traicionado la promesa de libertad. Si este era su final, si este sueño era lo último que su mente le regalaba, entonces no iba a desperdiciarlo. Saldría de esa tienda, enfrentaría a ese hombre que se hacía llamar Allende, y aunque solo fuera en este espacio ilusorio, iba a creer en un México distinto. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco y puro llenar sus pulmones. Las injusticias que había vivido, las voces que habían sido acalladas, todo eso resonaba en su interior como un tambor que marcaba el paso de una nueva marcha. Tal vez no pueda cambiar lo que ocurrió, pensó, mientras apartaba la tela de la entrada. Pero aunque sea en este sueño, puedo creer en algo mejor. Con esa determinación caminó hasta la entrada de la tienda y apartó la tela saliendo al exterior. La luz del día lo envolvió por completo, obligándolo a entrecerrar los ojos mientras trataba de enfocar lo que tenía delante. Dejando atrás las dudas y abrazando la posibilidad de que, aunque fuera en los últimos momentos de su existencia, podría imaginar un mundo diferente, se dispuso a dar rienda suelta a su imaginación. Capítulo 2. El consejo de guerra en el campamento insurgente. La tienda de mando era un espacio austero, pero cargado de tensión. La luz de las primeras horas de la mañana se filtraba a través de las costuras del tejido, dibujando sombras en los rostros de los hombres reunidos alrededor de una mesa improvisada hecha con tablones apoyados sobre barriles vacíos. Sobre ella, un mapa rugoso de la Nueva España estaba desplegado, sus bordes doblados y manchados de cera derretida. Ignacio Allende se encontraba de pie, con las manos firmemente apoyadas en la mesa, sus ojos recorriendo el mapa mientras hablaba con voz firme. No hay tiempo que perder, dijo, golpeando la superficie de la mesa con el índice para marcar su punto. Tenemos la victoria del Cerro de las Cruces a nuestro favor, y los realistas están desorganizados. Si avanzamos ahora, podemos tomar la capital antes de que refuercen sus defensas. A su lado, Juan Aldama asintió enérgicamente. Vestía un uniforme que, aunque menos gastado que el de Allende, mostraba los signos del desgaste de la campaña. Los informes de nuestros exploradores indican que la guarnición realista en la ciudad no supera los 2000 hombres. La mayoría son novatos, y los pocos experimentados están en pánico por la derrota de Trujillo. Es nuestra mejor oportunidad. Sin embargo, no todos compartían el mismo entusiasmo. Mariano Abasolo, sentado en un taburete cerca de la entrada, cruzó los brazos, su rostro reflejando preocupación. Pero hablamos de un ejército que no es más que una multitud, Ignacio. Sabes tan bien como yo que nuestra fuerza no está organizada. La mayoría son campesinos armados con machetes y palos, y aunque tenemos algunos cañones, no sabemos si aguantarán otro enfrentamiento serio. ¿Cómo controlaremos a la tropa una vez dentro de la ciudad? Las palabras de Abasolo provocaron murmullos entre los demás presentes, un grupo variopinto de líderes locales y jefes de contingentes. Algunos asentían con Abasolo, conscientes de los riesgos de avanzar sin disciplina. Otros murmuraban en apoyo a Allende, ansiosos por aprovechar el momento de gloria y golpear el corazón del virreinato. Allende enderezó la espalda y clavó su mirada en Abasolo. Entiendo tus reservas, Mariano, pero este es un riesgo que debemos tomar. Cada día que retrasamos nuestro avance es un día que los realistas aprovechan para reorganizarse. Si dejamos pasar esta oportunidad, no tendremos otra igual. ¿Y qué hay del caos?, replicó Abasolo, levantándose de su asiento. Si tomamos la ciudad sin control, ¿cómo evitarás que se convierta en un saqueo indiscriminado? La gente está eufórica, pero también hambrienta, desesperada. Podríamos perder la legitimidad que tanto hemos trabajado por construir. Un silencio incómodo se instaló en la tienda mientras los líderes insurgentes sopesaban ambos argumentos.
Afuera, el bullicio del campamento continuaba, el ruido de martillos golpeando madera, los cánticos religiosos de los más devotos y el llanto de un niño pequeño que buscaba a su madre. Dentro, sin embargo, el ambiente era denso, cargado de tensión. Ignacio Allende levantó la mirada del mapa que dominaba la mesa. Sus ojos recorrieron los rostros de los presentes, deteniéndose un instante en Mariano Abasolo, cuyo desacuerdo implícito aún flotaba en el aire como una sombra. Allende apretó los labios antes de hablar, su tono firme como el filo de una espada. No podemos permitirnos dudas ahora. La victoria en el Cerro de las Cruces no fue solo un triunfo militar, fue un mensaje. Nuestra gente, desde los más humildes campesinos hasta los mineros y artesanos, necesita saber que esta lucha tiene dirección, que podemos llevarlos hacia la libertad. Y esa dirección es la Ciudad de México. Abasolo, aún de pie, cruzó los brazos y lo miró con seriedad. Lo entiendo, Ignacio, pero esa misma gente también merece sobrevivir. Si avanzamos sin control, si esta multitud desorganizada entra en la capital y se desata el caos, ¿qué crees que pasará? El virrey usará cada acto de saqueo o violencia como justificación para aplastarnos con una fuerza aún mayor. No se trata solo de tomar la ciudad, se trata de lo que ocurre después. ¿Y qué propones? Intervino Juan Aldama, cuya impaciencia se hacía evidente en su tono cortante. ¿Esperar aquí hasta que el virrey reúna más tropas? ¿Darles tiempo para reforzar las defensas y organizar un contraataque? Abasolo soltó un suspiro pesado, dejando caer los brazos a los costados. Propongo que consolidemos nuestras fuerzas. No digo que esperemos indefinidamente, pero al menos deberíamos organizar mejor a nuestra gente. ¿Cuántos de estos hombres han sostenido un arma en su vida antes de unirse a nosotros? ¿Cuántos saben distinguir entre un enemigo y un civil? Si tomamos la capital en estas condiciones, podríamos ganarla hoy y perderla mañana. La discusión se volvió más acalorada, con voces cruzándose y argumentos superpuestos. Algunos jefes locales, que apenas entendían el alcance de la campaña pero estaban ansiosos por seguir cosechando victorias, apoyaban la postura de avanzar sin demora. Otros, que habían visto el costo humano de cada batalla, compartían las preocupaciones de Abasolo. Allende, sin embargo, no cedía terreno. Cada día que pasamos aquí, la moral de nuestra gente corre el riesgo de desmoronarse. No somos un ejército profesional, Mariano, lo sabes tan bien como yo. Somos una fuerza de voluntad y esperanza, y esas cosas no soportan la espera. ¿Quieres entrenar a los campesinos y mineros? ¿Quieres que aprendan a ser soldados en un par de días? No hay tiempo para eso. Uno de los jefes campesinos, un hombre fornido con la piel curtida por el sol, dio un paso al frente y habló con voz firme. Con todo respeto, don Mariano, pero nuestra gente está lista para pelear. No hemos venido hasta aquí para quedarnos esperando. Hemos dejado nuestras tierras, nuestras familias, porque creemos en esta causa. Si tenemos que morir, que sea peleando, no esperando. Abasolo lo miró con una mezcla de respeto y frustración. Sabía que era difícil explicar la necesidad de prudencia a quienes ya habían arriesgado todo. Su mirada volvió a posarse en Allende. No estoy diciendo que no debamos avanzar, dijo finalmente, con un tono más conciliador. Solo pido que tengamos un plan claro antes de movernos. Que dividamos nuestras fuerzas en contingentes organizados, que designemos líderes para cada grupo, que establezcamos reglas para evitar el desorden. Allende asintió ligeramente, como si considerara la propuesta. Pero antes de que pudiera responder, Aldama volvió a intervenir. ¿Y si el tiempo que invertimos en esa organización le da al virrey la oportunidad de recibir refuerzos? La capital no está tan desprotegida como creemos. ¿Qué pasa si Calleja llega antes de que podamos tomar la ciudad? El nombre de Félix María Calleja provocó un murmullo inquieto entre los presentes. La reputación del comandante realista, conocido por su disciplina férrea y su habilidad estratégica, era suficiente para sembrar dudas incluso en los más confiados. Allende levantó una mano, llamando al orden.
Entendido. No podemos permitirnos titubear, pero tampoco podemos avanzar como una turba descontrolada. Esto es lo que propongo: empezaremos a movilizarnos hacia la capital en 2 días. Durante ese tiempo, Mariano, encárgate de dividir a nuestra gente en cuadrillas y nombrar líderes para cada grupo. Asignaremos tareas específicas a cada contingente: vanguardia, retaguardia y reservas. Hizo una pausa, mirando a los presentes con la intensidad de alguien acostumbrado a liderar. Aldama, tú y yo organizaremos a los que portan armas de fuego, cañones y la escasa artillería que tenemos. No será suficiente para un enfrentamiento prolongado, pero con suerte no tendremos que usarla si el enemigo se rinde rápidamente. Los líderes asintieron lentamente, algunos con más convicción que otros. Abasolo, aunque aún preocupado, parecía satisfecho con el compromiso alcanzado. La discusión en la tienda estaba en su punto álgido. Ignacio Allende, inclinado sobre el mapa de la Nueva España, trazaba con el dedo las rutas que conducirían al ejército insurgente hacia la capital, mientras Aldama reforzaba su punto de vista con firmeza. Abasolo, de pie a un costado, mantenía el ceño fruncido, con los brazos cruzados y el peso de sus preocupaciones reflejado en su rostro. Pero entonces, la entrada de la tienda se abrió de golpe, dejando pasar un rayo de luz dorada de la madrugada que delineó una figura imponente. Miguel Hidalgo, acompañado por uno de sus centinelas, cruzó el umbral con pasos firmes. El joven que lo escoltaba era el mismo que había estado custodiándolo en su tienda apenas hacía unos minutos. Allende reconoció al centinela de inmediato. El silencio se apoderó de la tienda. Los hombres reunidos se volvieron hacia Hidalgo, y por un momento, nadie habló. A pesar del aura de calma que transmitía, Mateo, en el cuerpo del cura insurgente, seguía procesando su confusión interna, preguntándose si aquello era un sueño o una realidad que, de alguna manera, había heredado. Pero ahora, bajo la mirada de los líderes insurgentes, supo que tenía que dejar sus dudas a un lado y asumir el rol que le exigía el momento. Hidalgo avanzó lentamente hacia la mesa. Al llegar frente a la mesa, observó los rostros expectantes de los presentes. Reconoció a Allende por su porte decidido, su postura de militar curtido, su mirada fija en el mapa como un hombre acostumbrado a dirigir. En Aldama, vio un fervor juvenil que le recordó a los compañeros estudiantes con los que había marchado en su vida pasada. Y en Abasolo, percibió la preocupación genuina de alguien que veía más allá del campo de batalla, hacia las complejidades de mantener viva una revolución. Por un instante, Mateo no supo si estaba en un sueño profundamente realista, pero eso dejó de importar. Lo que importaba ahora era lo que había escuchado desde fuera de la tienda, la urgencia de tomar una decisión que definiría el futuro de esta lucha. Mientras recordaba los argumentos que habían planteado antes de su llegada, Mateo reflexionó sobre todo lo que sabía de la historia oficial. Sabía que en su tiempo, Hidalgo había vacilado y no había aprovechado esta oportunidad única para tomar la capital. Y sabía también cómo había terminado, con los líderes insurgentes capturados, ejecutados, y sus cabezas expuestas en la alhóndiga de granaditas como una advertencia brutal para cualquiera que osara rebelarse contra el yugo colonial. Si nos detenemos ahora, enfrentaremos el mismo destino, pensó. No podemos retroceder. No hay lugar para dudas. Este toro, este monstruo del virreinato, debe enfrentarse de frente, con todo el poder que tenemos. Mateo, ahora Hidalgo, alzó la mirada, sus ojos ardiendo con una mezcla de determinación y rabia contenida. Su voz, al romper el silencio, fue como el estallido de un cañón en la tienda. Señores, si no damos todo lo que tenemos por tomar la Ciudad de México ahora, estaremos condenados. Las fuerzas realistas, los conservadores, los indecisos que miran desde la distancia, todos ellos se reorganizarán. Nos aplastarán. Y cuando lo hagan, no se conformarán con derrotarnos en el campo de batalla. Hizo una pausa, mirando a cada uno de los presentes con gravedad. Nos ejecutarán. Cada uno de nosotros. Y nuestras cabezas serán colocadas como trofeos en la alhóndiga de granaditas o en las plazas de cualquier ciudad que desee recordar a sus habitantes lo que pasa cuando alguien desafía al virreinato.
Los rostros de los hombres se endurecieron ante esas palabras, pero Hidalgo continuó. Esta lucha no es solo nuestra. Es la esperanza de 300 años de despojos, de humillaciones, de injusticias. Es la voz de la plebe indígena, convertida en mercancía, en mano de obra para la corona española. La Nueva España no es solo un territorio, es la joya dorada de España y de cualquier imperio europeo que sueña con controlar estas tierras. Se inclinó ligeramente hacia la mesa, su tono ahora más bajo pero cargado de intensidad. Y como esa joya, España y sus nobles peninsulares no la dejarán ir fácilmente. Si no actuamos ahora, si no tomamos la capital mientras tenemos esta oportunidad, será cuestión de tiempo antes de que un ejército realista más organizado, más disciplinado, termine con nuestra causa. Hidalgo se irguió nuevamente, alzando la voz para que todos los presentes sintieran el peso de sus palabras. Desde que nos unimos a esta insurgencia, firmamos un pacto con la muerte. Sabíamos que cada día que vivíamos desde entonces era tiempo prestado. Pero si vamos a morir, que sea con la satisfacción de haber dado todo por esta causa. Que sea en nombre de un México libre, un México justo, un México diferente al que nos ha traído a este momento. El silencio en la tienda se volvió absoluto. Los hombres lo miraban con asombro, inspirados y, en algunos casos, aterrados por la claridad y la fuerza de su discurso. Allende fue el primero en reaccionar, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto y aprobación. Entonces, tomaremos la capital, dijo finalmente Allende, su voz firme y sin lugar a dudas. Hidalgo asintió, y con un tono grave y decidido que resonó en el pequeño espacio de la tienda, agregó. Sí, tomaremos la capital. Incluso si debemos convertir esta conquista en una victoria pírrica. Pero no seamos fatalistas todavía sobre ese destino. Tenemos números, Ignacio, números suficientes para marcar la diferencia. Aprovechémoslos, pero no para arrasarlo todo como una turba. Intentemos salvar la mayor cantidad de vidas, tanto para nuestras tropas como para nuestros enemigos. Hizo una breve pausa, sus ojos recorriendo los rostros expectantes de los líderes presentes. Esos enemigos que, mientras más presuman de su linaje y alcurnia, pueden convertirse en una fuente de financiamiento. Sus fortunas pueden armar a nuestras tropas y convertir esta multitud en un verdadero ejército. Ignacio Allende escuchaba atentamente, pero Hidalgo no había terminado. Ignacio, trae aquí a todos tus oficiales de confianza, aquellos a los que consideres capaces de liderar, de mantener el orden y de inspirar disciplina en medio del enfrentamiento que nos espera. Necesitamos mentes claras y manos firmes que conviertan este esfuerzo en una victoria que no solo ganemos en el campo de batalla, sino también en el espíritu de nuestra causa. Allende inclinó la cabeza en señal de respeto y aprobación. Enseguida, padre. Allende salió de la tienda con pasos rápidos, su presencia marcial atrayendo miradas mientras recorría el campamento. Los primeros rayos del amanecer teñían el horizonte, mientras a su alrededor la vida del campamento insurgente comenzaba a despertar con mayor intensidad. Hombres y mujeres preparaban fogatas, cargaban provisiones y ajustaban armas improvisadas. Envía a buscar a los oficiales, ordenó Allende a uno de sus ayudantes, un joven con un semblante serio que asintió rápidamente y se apresuró a cumplir con la tarea. Poco a poco, los líderes más confiables del ejército insurgente comenzaron a llegar. Algunos eran soldados desertores del ejército virreinal, cuyos uniformes adaptados contrastaban con las ropas humildes de los campesinos que también ejercían como capitanes de contingentes. Otros eran líderes locales, hombres y mujeres que habían traído consigo a decenas o cientos de seguidores desde sus pueblos. Conforme los oficiales iban llegando, la tienda se llenaba cada vez más. La atmósfera se volvía más densa, no solo por el calor que empezaba a acumularse, sino también por la tensión palpable que se sentía en cada mirada, en cada movimiento. Algunos saludaban a Allende con respeto militar, otros intercambiaban murmullos entre ellos, especulando sobre lo que se discutiría. En medio de todo, Hidalgo se encontraba de pie junto a la mesa que sostenía el mapa de la Nueva España. La superficie rugosa y manchada le servía como un ancla en la realidad,
pero en su mente, la escena comenzaba a superponerse con otro recuerdo. Por un instante, Mateo se encontró transportado a un salón de la Facultad de Ciencias Políticas o Humanidades de la UNAM. Recordó las reuniones clandestinas que solía liderar con compañeros estudiantes, todos apiñados en un espacio reducido, discutiendo estrategias para desafiar al Estado opresor. En aquellos días, el aroma del café barato se mezclaba con el sudor y la tensión de saberse vigilados, de saber que cualquier error podría costarles la vida. Recordó los rostros de sus amigos. Algunos llenos de esperanza, otros marcados por el cansancio y la desesperación. Y recordó, con un dolor punzante, a aquellos que no habían sobrevivido, los caídos en las calles de Tlatelolco, los que fueron asesinados en la penumbra de una celda clandestina, los desaparecidos cuyos nombres se habían convertido en murmullos. Esto no es diferente, pensó, su pecho ardiendo con una furia silenciosa. Esto también es una lucha contra un sistema que aplasta a los débiles. Un sistema que roba la vida y la dignidad de millones. El recuerdo de esas muertes, de esas vidas truncadas, alimentó su determinación. Aunque aún creía que estaba atrapado en un sueño extraño, un regalo final de su mente al borde de la muerte, decidió que no podía desaprovecharlo. Si este era un delirio, lo viviría con toda la intensidad de su espíritu. Cuando la tienda estuvo llena, con los oficiales apiñados en torno a la mesa, Hidalgo levantó la mano para pedir silencio. Las conversaciones cesaron de inmediato, y todos los ojos se posaron en él. Señores, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción, hemos llegado a un punto sin retorno. No estamos aquí por ambición ni por gloria. Estamos aquí porque la historia nos ha traído a este momento. Porque sabemos que si no actuamos, seremos borrados como tantos otros que se atrevieron a levantar la voz contra la injusticia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en los presentes. Esta tierra ha sido despojada, saqueada y pisoteada durante 300 años. Nuestra gente, nuestros hermanos y hermanas, han sido reducidos a mercancías, a herramientas para enriquecer a una corona que ni siquiera conoce sus nombres. Pero hoy, aquí, somos la voz de todos ellos. Y no podemos fallarles. Hidalgo señaló el mapa frente a él, su dedo deteniéndose en la Ciudad de México. Ese es nuestro destino. Esa es la joya dorada que España no quiere perder. Pero nosotros no iremos a robarla ni a saquearla. Iremos a reclamarla. Porque no les pertenece. Pertenece a la gente, a esta tierra, a quienes han trabajado y sufrido por siglos. Sus ojos recorrieron el rostro de cada oficial, deteniéndose por un instante en Allende, Aldama y Abasolo. Sé que algunos tienen dudas. Y está bien. Pero quiero que recuerden esto, desde el momento en que tomamos esta bandera, hicimos un pacto con la muerte. Vivimos tiempo prestado. Pero si vamos a morir, que sea por algo que valga la pena. Que sea por un México que no solo sea independiente, sino también justo y libre. Un murmullo de aprobación recorrió la tienda, y algunos oficiales asintieron con firmeza. Hidalgo respiró hondo y continuó, esta vez su voz impregnada de una mezcla de autoridad y profunda convicción. Ahora, señores, hay aspectos que, entre la emoción de la batalla y el fervor por la causa, no debemos olvidar. Nuestros enemigos estarán atentos a cualquier error, y lo usarán en nuestra contra para sembrar el miedo en las masas y hacernos ver como tiranos ante sus ojos, en lugar de los libertadores que prometemos ser. Hidalgo señaló el mapa de la Nueva España desplegado sobre la mesa, su dedo deteniéndose sobre la capital. La Ciudad de México no debe ser solo un trofeo de guerra. Su verdadera riqueza no está únicamente en el oro o las monedas que circulan en sus calles, sino en su industria, en sus talleres y, sobre todo, en su gente. Esa gente que ha vivido bajo el yugo de los peninsulares, nobles y caciques, es nuestra razón de estar aquí. Pero no somos una horda de bárbaros. No llegaremos a destruir, sino a liberar. Hizo una pausa, dejando que esas palabras calaran en la mente de los oficiales que lo rodeaban. Luego, continuó. Aquellos gachupines peninsulares que presumen de su alcurnia y linaje no nos sirven como cadáveres.
valen mucho más como prisioneros. Si sus familias en Europa desean pagar rescate por ellos, lo usaremos para compensar a las familias de nuestros muertos y para armar a nuestra gente. Y si no hay rescate, entonces que paguen su deuda de otra manera, que enseñen a los hijos de nuestros soldados el arte de la escritura y la lectura, que transmitan su educación como un tributo por los privilegios que han disfrutado a costa de la espalda de nuestros pueblos. Hidalgo levantó la mirada, recorriendo los rostros atentos de los presentes. Nuestra misión es clara, no llegamos a saquear como una turba sin propósito, sino a liberar a toda la servidumbre de esa ciudad. Los peones, los esclavos, los siervos atados por deudas a los gachupines y a los nobles indígenas que, como aquella Malinche de antaño, también entregaron a nuestra gente al control de la corona española, deben ser liberados. No podemos ser como ellos, no podemos perpetuar el ciclo de abusos. Hidalgo volvió al mapa y trazó un círculo alrededor de la ciudad con su dedo. Mi idea es simple, rodear la ciudad con la fuerza de nuestra gente, que su número hable por nosotros. Amenazaremos con una masacre de toda resistencia si los gachupines y sus aliados se niegan a llegar a un consenso con nosotros. Mientras tanto, asediaremos la ciudad, pero no lo haremos en silencio. Buscaremos el apoyo de los barrios populares, del pueblo mismo. Distinguiremos entre aliados y enemigos. Miró a Ignacio Allende, su expresión grave. Si para entonces el virrey no ha cedido o sus nobles no han buscado un entendimiento, lanzaremos un ataque total. Sin embargo, la prioridad será capturarlos vivos. No solo son valiosos como prisioneros, sino como una herramienta política. Su rendición pública y su sometimiento serán la prueba de que esta causa es legítima. Hidalgo respiró hondo antes de continuar, su tono más bajo pero no menos intenso. A todos aquellos que intenten huir, que se les tome como prisioneros. Y si son nobles o gachupines leales al virreinato, los captores recibirán una recompensa, un porcentaje del rescate que se obtenga por su liberación. Pero esto también debe quedar claro, el saqueo indiscriminado, la violencia contra civiles inocentes, no será tolerada. Hidalgo se detuvo un momento, dejando que sus palabras resonaran en el silencio que se había instalado en la tienda. Luego, alzó un dedo con un gesto de advertencia. Todos deben saber que habrá consejo de guerra contra aquellos que, movidos por instintos animales, ataquen o agredan a mujeres, niños o civiles inocentes. La defensa propia es un derecho, pero violar, saquear o asesinar a quienes no tienen culpa será un crimen mortal. Que quede claro, ni yo, ni nuestra Madre Virgencita de Guadalupe, veremos con buenos ojos a quienes cometan semejantes pecados contra la cristiandad y la humanidad. Los hombres a su alrededor asintieron solemnemente, conscientes del peso de sus palabras. Por otro lado, prometo tierras, recompensas y compensaciones a todos los hombres y mujeres que apoyen esta sagrada causa de justicia. Aquellos que luchen por nuestra libertad tendrán un lugar en el México que construiremos juntos. Señalando nuevamente el mapa, Hidalgo agregó: cuando entremos en la ciudad, debemos preservar en lo posible las industrias y talleres. Los artesanos y trabajadores no son nuestros enemigos, son el futuro de esta tierra. Sus habilidades serán indispensables para reforzar nuestras defensas y convertirnos en algo más que un ejército de campesinos. Si destruimos lo que podría fortalecernos, perderemos la guerra antes de haberla ganado. Hidalgo se volvió hacia Allende y los demás líderes. Quiero pregoneros que recorran dentro de nuestras tropas y por el camino antes que nosotros, gritando estos principios. Que adviertan que no buscamos el caos, sino la justicia. Que nuestro primer objetivo es asediar la ciudad, evitar que reciba refuerzos y ganar aliados entre sus habitantes. Que todos sepan que nuestra causa es justa y que quienes luchen con honor tendrán su recompensa. Hizo una pausa final, dejando que la emoción en sus palabras calara en los presentes. Hidalgo, aún de pie junto al mapa, respiró profundamente. Su mirada se posó en Ignacio Allende, cuyo porte militar lo hacía parecer un ancla en medio del tumulto emocional que acababan de desatar sus palabras. Ahora, por favor, Allende, dijo Hidalgo con un tono firme, pero respetuoso,
Tú que eres el experto militar aquí, organiza a los oficiales para llevar a cabo estos propósitos. Divide a nuestras fuerzas, asigna a cada contingente las responsabilidades que hemos discutido y asegura que los líderes sepan cómo mantener el orden entre las filas. Hizo una breve pausa, su voz suavizándose un poco. Con su permiso, señores, continuó, dirigiéndose al resto de los presentes, me gustaría caminar entre nuestros voluntarios. Quiero conocer más sobre sus vidas, sus historias, y recordar por qué estamos luchando. Allende asintió, inclinando ligeramente la cabeza, mientras los otros oficiales intercambiaban miradas de aprobación. Nadie cuestionaba la decisión del cura insurgente, cuya autoridad moral seguía siendo indiscutible, incluso para los más curtidos en la guerra. Con una mezcla de determinación y esfuerzo físico, Hidalgo comenzó a abrirse paso entre la maraña de hombres agolpados en la tienda de mando. La estructura en la que se había reunido el consejo era un espacio improvisado, levantado con lonas de tela gruesa que apenas protegían del frío y la humedad. Barriles y cajas servían como soporte para los tablones que formaban la mesa, y el suelo era un lecho irregular de tierra endurecida por las pisadas de cientos de insurgentes que venían y salían constantemente. La salida de Hidalgo no fue sencilla. Cada paso era un esfuerzo, pues el lugar estaba abarrotado por oficiales y capitanes locales que discutían en voz baja o simplemente permanecían allí, esperando instrucciones. Algunos hombres se apartaban con respeto al verlo pasar, murmurando entre ellos. Otros, absortos en sus propios pensamientos, tardaban en notar su presencia hasta que una mano firme los hacía a un lado. Finalmente, cruzó la entrada de la tienda y salió al aire fresco de la mañana, donde la luz del sol comenzaba a teñir el horizonte con tonos cálidos. Lo que vio fuera era un reflejo de las condiciones de un ejército tan vasto como improvisado. La organización brillaba por su ausencia, pequeñas fogatas encendidas dispersamente, familias enteras mezcladas con soldados, y montones de provisiones acumuladas en rincones aparentemente al azar. El humo de las hogueras, el aroma a maíz tostado y el susurro constante de cientos de conversaciones llenaban el aire. Hidalgo comenzó a caminar con pasos lentos, observando todo con detenimiento. No se alejaba mucho de las tiendas principales, pues la extensión del campamento era enorme, y su desconocimiento del terreno lo hacía precavido. Cerca de una de las hogueras, vio a un grupo de mujeres, algunas de ellas apenas mayores de 15 años, moliendo maíz en metates improvisados. Sus movimientos eran mecánicos, metódicos, como si el cansancio no fuera capaz de detenerlas. A un lado, un par de niños pequeños jugaban en la tierra, con el rostro cubierto de hollín y los pies descalzos. Una de las mujeres alzó la vista y cruzó miradas con Hidalgo. En sus ojos había una mezcla de esperanza y agotamiento, pero también un respeto profundo que lo hizo sentir el peso de su papel en esta lucha. A medida que avanzaba, se encontró con pequeños grupos de indígenas que apenas llevaban consigo más que las ropas que tenían puestas. Algunos portaban machetes, palos afilados o simples hondas como armas, mientras que otros ni siquiera contaban con eso. Sus rostros curtidos por el sol y la dureza de la vida en las montañas o los campos reflejaban una determinación silenciosa. No había quejas ni lamentos en ellos, solo una aceptación estoica del destino que habían elegido al unirse a esta causa. Uno de ellos, un hombre mayor con un bastón tallado que parecía haber sido improvisado como arma, levantó la mirada al verlo pasar y murmuró algo en una lengua que Hidalgo no entendió. Sin embargo, el tono respetuoso y la leve inclinación de su cabeza hablaban más que las palabras. Más adelante, vio a varios hombres mestizos y mulatos, algunos de ellos aún dormidos sobre el suelo raso, cubiertos apenas con frazadas raídas o sus propias capas. Otros ya estaban en pie, ajustando sus cinturones o preparando sus rudimentarias armas. Uno de ellos, un joven de mirada vivaz y con un sombrero desgastado, inspeccionaba con cuidado un trabuco viejo que parecía más peligroso para quien lo disparara que para el enemigo. ¿Será que sirve?, dijo el joven a un compañero, levantando el arma para examinarla mejor. Hidalgo no pudo evitar recordar los relatos de su vida pasada, de compañeros que improvisaban con lo que tenían, buscando cualquier herramienta que pudiera servir en su lucha contra un enemigo mucho más poderoso. A un lado del camino,
Había algunos caballos de carga, animales visiblemente agotados, con las costillas marcadas bajo la piel y los ojos apagados. Sus crines estaban llenas de polvo, y los montones de sacos y barriles atados a sus lomos parecían demasiado pesados para ellos. Cerca de los caballos, un hombre trataba de reforzar el yugo de madera de un pequeño cañón improvisado, mientras otro revisaba un barril medio lleno de pólvora, sus movimientos cuidadosos como si manejara un tesoro frágil. Hidalgo detuvo su caminata por un momento, observando todo a su alrededor. Este ejército no era más que un mosaico de pobreza y esperanza, de armas rudimentarias y voluntades firmes. Y sin embargo, detrás de cada rostro cansado y cada herramienta improvisada, había una fuerza innegable, el deseo de libertad. No muy lejos, las voces firmes de los oficiales comenzaban a imponerse sobre el bullicio habitual del campamento. Ignacio Allende había asumido su papel con la precisión de un militar experimentado. Acompañado por sus hombres más cercanos, caminaba de un extremo al otro del campamento, impartiendo órdenes claras y concisas. «Reúnan a los líderes de cada contingente», ordenaba Allende, su voz cortando el aire frío de la mañana. «Quiero que cada grupo tenga clara su función antes de que partamos. No podemos permitir el desorden en la marcha». Capítulo 3. La marcha. Los oficiales de confianza de Allende se movían rápidamente entre los distintos grupos, llamando a los líderes de los contingentes. Los campesinos, mineros, artesanos e incluso los indígenas que hablaban poco castellano eran organizados en grupos más pequeños, asignándoles líderes que se encargarían de transmitir las órdenes durante la marcha. «Tú», señaló Allende a un hombre fornido con las manos callosas, un antiguo minero que había demostrado ser un líder natural entre los suyos. «Te encargarás de esta columna. Mantén a tu gente junta y asegúrate de que nadie se disperse». El minero asintió con determinación, ajustando el cinturón donde colgaba un pesado machete. «A sus órdenes, capitán». «Y tú», continuó Allende, señalando a un joven mestizo con un trabuco al hombro, «vas al frente con los pocos que tienen armas de fuego. No las malgasten. Si hay necesidad de disparar, quiero que seas el primero en dar la señal para que todos los demás lo hagan al mismo tiempo». El mestizo golpeó ligeramente su sombrero en señal de respeto y se apresuró a reunir a los hombres que portaban mosquetes y escopetas viejas. Mientras Allende organizaba a los contingentes, el campamento comenzó a transformarse. Las hogueras fueron apagadas, las provisiones empaquetadas en sacos, y los pocos caballos disponibles fueron preparados para cargar con los cañones improvisados y los barriles de pólvora. «Cuiden la pólvora como si fuera oro», gritó uno de los oficiales, supervisando el transporte de un barril medio lleno. «Si uno de estos barriles cae, podría volarnos a todos». Las mujeres que habían estado preparando alimentos se apresuraban a envolver las últimas tortillas y trozos de carne seca para repartirlas entre los hombres. Los niños pequeños, que apenas entendían la magnitud de lo que ocurría, miraban con curiosidad mientras sus madres les colocaban sobre los hombros pequeños bultos con lo poco que poseían. Allende no dejaba nada al azar. Ordenó que los centinelas se adelantaran por el camino hacia la Ciudad de México para identificar cualquier movimiento enemigo o posibles puntos de emboscada. «Quiero un informe cada hora», dijo a uno de los exploradores, un hombre delgado con un arco al hombro y un aire astuto. «Si ves algo fuera de lo común, envía un mensaje de inmediato». El explorador asintió y desapareció rápidamente entre los árboles, seguido por otros hombres que formaban la vanguardia del ejército insurgente. Mientras tanto, siguiendo las órdenes de Hidalgo, se seleccionaron a varios hombres y mujeres con voces potentes para actuar como pregoneros durante la marcha. Estos se encargaron de recorrer el campamento anunciando las directrices de la campaña. «Escuchen todos», gritaba uno de ellos, un hombre con una voz que resonaba como un trueno. «Nuestro objetivo es la Ciudad de México. Vamos a rodearla, a impedir que reciba refuerzos, y a distinguir a nuestros aliados de nuestros enemigos. Quien intente huir será detenido, y quien traiga a un gachupín o noble leal al virreinato recibirá una recompensa». Otro pregonero, una mujer de mediana edad con una determinación férrea en el rostro,
se encargaba de transmitir las advertencias contra los saqueos y abusos. Cualquiera que ataque a civiles inocentes enfrentará consejo de guerra. No se permitirá violar, saquear o asesinar sin justificación. Esta causa es sagrada, y quien actúe como un bárbaro traicionará no solo a la Virgen de Guadalupe, sino a todos los que luchan por la justicia. Las palabras de los pregoneros se extendían como un eco por el campamento, mientras los insurgentes comenzaban a reagruparse y prepararse para la marcha. Cuando todo estuvo listo, Allende se acercó a Hidalgo, quien había regresado al centro del campamento después de su recorrido. Padre, las tropas están listas. Hemos organizado a la gente en columnas y asignado líderes a cada contingente. La vanguardia está formada y los exploradores ya han partido. Podemos iniciar la marcha cuando lo ordene. Hidalgo asintió, su mirada fija en el horizonte. La Ciudad de México los esperaba, y con ella, el destino de la insurgencia. Que comience la marcha, dijo finalmente, con un tono grave pero decidido. Hoy no caminamos hacia una batalla. Caminamos hacia el futuro de esta tierra. El sonido de los tambores marcó el inicio de la movilización. Las columnas comenzaron a avanzar lentamente, mientras los insurgentes seguían a sus líderes por el camino real que los conduciría hacia la capital. A su paso, las voces de los pregoneros continuaban, resonando, llevando el mensaje de la insurgencia a cada rincón del campamento y más allá, anunciando la llegada de un ejército decidido a cambiar la historia. El ejército insurgente comenzó su marcha por el camino real que conducía directamente a la Ciudad de México. La columna se extendía como un río interminable de hombres, mujeres y niños, avanzando con una mezcla de fervor y desorden. Los tambores marcaban un ritmo constante, y las voces de los pregoneros resonaban entre las filas, recordando las instrucciones dadas por Hidalgo y la esperanza de la causa que defendían. A medida que avanzaban, los pequeños pueblos que encontraban a su paso salían a recibirlos. Campesinos y aldeanos se reunían al borde del camino, algunos observando con admiración, otros con una mezcla de temor y curiosidad. En muchos casos, el entusiasmo de las masas era palpable. Las mujeres ofrecían tortillas recién hechas, frijoles y atoles a los insurgentes que pasaban. Algunas, con sus rostros curtidos por el sol y las manos endurecidas por el trabajo en los campos, se acercaban al borde del camino, alzando sus humildes ofrendas con una mezcla de orgullo y esperanza. Otras corrían entre las filas para repartir rápidamente los alimentos, asegurándose de que los hombres más agotados o los jóvenes sin experiencia tuvieran algo que llevarse a la boca. Un anciano, con los pies descalzos y el cabello blanco, ofrecía pequeños costales de maíz desde un viejo burro que apenas podía cargar con el peso. «Es todo lo que tengo, padre», dijo con voz temblorosa mientras entregaba un costal a uno de los capitanes, «pero es para la causa». «Tu generosidad alimentará la libertad de esta tierra», respondió el capitán, inclinando la cabeza en señal de respeto. A medida que el ejército avanzaba, algunos hombres salían de los pueblos con herramientas de trabajo convertidas en armas improvisadas, machetes, palas, arados o incluso viejas hoces oxidadas. Se unían a las filas con pasos decididos, sus miradas llenas de determinación. Con cada legua recorrida, el ejército crecía, no solo en número, sino también en espíritu. En el centro de aquella marea humana, Miguel Hidalgo avanzaba montado sobre un caballo. El animal, de pelaje oscuro y hocico largo, mostraba signos de desgaste, pero mantenía el paso con dignidad, guiado por uno de los soldados insurgentes que caminaba a su lado. Este hombre, un campesino mestizo de unos 30 años, sostenía las riendas del caballo con cuidado, asegurándose de que el cura pudiera avanzar sin contratiempos entre la multitud. Hidalgo llevaba en alto el estandarte de la Virgen de Guadalupe, cuya imagen bordada en el lienzo brillaba con los reflejos de la luz del sol. El peso del símbolo lo sentía como una carga tanto física como espiritual, pero también como un recordatorio del propósito que lo impulsaba. Cerca de él, un pregonero caminaba con paso firme, alzando la voz para que todos lo escucharan. «Abajo el mal gobierno.
Abajo los gachupines que nos roban la vida y la dignidad. ¡Viva la independencia! El grito era seguido por vítores de los insurgentes, cuyas voces formaban un eco que resonaba entre las colinas y los árboles del camino. Algunos levantaban sus herramientas como si fueran armas de guerra, mientras otros simplemente apretaban los puños en señal de apoyo. Hidalgo miró a su alrededor, observando los rostros de aquellos que lo seguían. Había cansancio en sus ojos, pero también una llama de esperanza que lo conmovía profundamente. Aunque seguía creyendo que esto era un sueño, una fantasía de su mente al borde de la muerte, decidió que debía actuar como si cada momento fuera real. Si esto era un regalo final, no lo desperdiciaría. A cada paso, Hidalgo pensaba en las injusticias que había presenciado en su vida pasada. Los estudiantes abatidos en Tlatelolco, los gritos desesperados de los perseguidos durante el halconazo, la rabia impotente de aquellos que lo acompañaron en la resistencia clandestina. Ahora, en esta extraña realidad, veía esos mismos gritos y esa misma furia reflejados en las masas que lo rodeaban. El centinela que guiaba el caballo lo miró de reojo y le habló con voz humilde. Padre, la gente lo sigue porque creen en usted. En su palabra. No nos falle, se lo ruego. Hidalgo asintió, aunque no respondió. Las palabras del hombre se clavaron en su pecho, añadiendo otro peso a su ya abrumadora responsabilidad. La marcha continuaba, y los pueblos que encontraban a su paso se convertían en puntos de reunión y renovación para el ejército. Las campanas de las pequeñas iglesias resonaban a lo lejos, anunciando la llegada de los insurgentes. Los niños corrían emocionados por los caminos, algunos tratando de alcanzar a los hombres que portaban armas improvisadas, otros simplemente observando con ojos llenos de curiosidad. Las filas del ejército se extendían como un río que avanzaba sin detenerse, llevando consigo la promesa de un cambio que muchos pensaban imposible. En un pequeño pueblo cerca de Lerma, un grupo de sacerdotes locales salió a recibir al contingente. Las campanas de la iglesia resonaban con un tono solemne mientras los sacerdotes, vestidos con hábitos gastados, caminaban hacia el centro del camino. Al frente, un hombre de rostro envejecido pero mirada firme sostenía un crucifijo de madera tallada. Padre Hidalgo, rezaremos por usted y por la causa, dijo el sacerdote al acercarse, extendiendo el crucifijo hacia él. Que la Virgen de Guadalupe lo guíe en su camino. Hidalgo inclinó la cabeza, aceptando el crucifijo con ambas manos. Lo levantó hacia el cielo, permitiendo que la luz del sol iluminara el símbolo. Gracias, hermano, dijo con voz solemne. Rece no solo por mí, sino por todos los que luchan por la libertad. Esta causa no es mía, es de todo el pueblo. El sacerdote asintió, y los demás hombres y mujeres del pueblo que lo acompañaban hicieron una breve oración en voz baja antes de dispersarse. Algunos se quedaron, entregando víveres y agua a los insurgentes. Otros simplemente miraron desde la distancia, algunos con fe y otros con miedo. El ejército insurgente siguió avanzando, cada vez más numeroso, cada vez más lleno de esperanza. Los pregoneros no dejaban de gritar sus consignas, y el estandarte de la Virgen ondeaba en alto, convirtiéndose en un faro para todos aquellos que soñaban con un futuro diferente. Sin embargo, no todas las recepciones eran cálidas. En algunos pueblos, especialmente aquellos donde los párrocos eran leales al virrey, los habitantes miraban al ejército insurgente con recelo. Desde las ventanas cerradas y las puertas entreabiertas, observaban en silencio, sin atreverse a acercarse. Déjalos, murmuró Allende a uno de sus oficiales, notando la hostilidad en algunos rostros. No necesitamos más enemigos dentro de nuestras propias filas. La creciente multitud representaba tanto una fortaleza como un desafío. Ignacio Allende, consciente del peligro de avanzar como una masa desorganizada, redobló sus esfuerzos para imponer orden entre las filas. Divídanse en cuadrillas, gritaba, mientras sus oficiales se movían entre la tropa. Cada contingente debe tener un líder claro. Mantengan el ritmo y aseguren que nadie se quede atrás. Allende delegó tareas específicas a Mariano Abasolo y Juan Aldama. Abasolo se encargó de organizar la retaguardia,
asegurándose de que los rezagados no se convirtieran en un problema logístico y de que los suministros estuvieran protegidos. Mientras tanto, Aldama lideraba la vanguardia, vigilando posibles emboscadas y asegurándose de que el camino estuviera despejado para el avance del ejército. Aunque el esfuerzo por mantener el orden era evidente, la realidad del ejército insurgente seguía siendo caótica. Muchos de los hombres portaban machetes, palos afilados y trabucos viejos que a duras penas disparaban. Las mujeres, algunas de ellas armadas con cuchillos de cocina o lanzas improvisadas, marchaban al lado de los hombres, mientras los niños pequeños caminaban de la mano de sus madres. A pesar de estas limitaciones, la moral estaba por los cielos. Cada pequeño pueblo que los apoyaba, cada campesino que se unía a la causa, reforzaba la idea de que estaban haciendo historia. La falta de artillería y armas de calidad seguía siendo un problema evidente. Los pocos cañones que llevaban eran rudimentarios, forjados en talleres improvisados o capturados en enfrentamientos previos. Los barriles de pólvora, cuidadosamente escoltados, eran tratados como tesoros frágiles, pues todos sabían que su suministro era limitado. Allende, siempre atento a los detalles, observaba con frustración el estado de los caballos de carga, agotados y desnutridos. No podemos exigirles más de lo que ya han dado, dijo a uno de sus hombres, que intentaba cargar más peso en uno de los animales. Si estos caballos caen, no tendremos forma de mover los cañones. El oficial asintió con pesar, redistribuyendo las cargas entre los hombres más fuertes. A medida que la columna avanzaba, Hidalgo se movía entre los insurgentes, deteniéndose ocasionalmente para hablar con ellos. Escuchaba sus historias, compartía palabras de aliento y reforzaba la fe en la causa que los unía. «Padre, ¿de verdad podremos llegar a la Ciudad de México?», preguntó un joven campesino, que sostenía una lanza improvisada con las manos temblorosas. Hidalgo lo miró con una sonrisa tranquila, colocando una mano en su hombro. «No solo llegaremos, hijo mío. La tomaremos. No por nosotros, sino por todos los que han sufrido bajo el yugo de la corona». El joven asintió, sus ojos brillando con determinación renovada. Al llegar a un claro donde la columna se detuvo brevemente para descansar, los pregoneros volvieron a tomar la palabra. «Hombres y mujeres de la insurgencia», gritó uno de ellos, subido en una roca para ser visto por todos. «Nuestro destino es la Ciudad de México. Vamos a rodearla, a asediarla y a tomarla. Este es el momento de cambiar la historia». El grito fue seguido por un rugido de aprobación de las masas, un coro de voces que resonó como un trueno en el aire. Hidalgo, al escuchar aquello, sintió que algo dentro de él se encendía. Aunque seguía creyendo que esto era un sueño, no iba a permitir que la duda o el miedo lo paralizaran. Si este era su destino, lo abrazaría con toda la fuerza de su espíritu. Con el ejército listo para continuar, los tambores volvieron a sonar, marcando el ritmo de una marcha que no solo avanzaba hacia la Ciudad de México, sino hacia el corazón mismo de una nación que buscaba nacer. Capítulo 4. La alarma en la capital. El pánico se apodera de la Ciudad de México. La noticia llegó a la Ciudad de México como un viento helado, trayendo consigo el eco de la derrota sufrida por las tropas realistas de Torcuato Trujillo en el Cerro de las Cruces. La victoria insurgente no solo era inesperada, sino que había encendido una alarma que resonaba desde el Palacio Virreinal hasta las casas más humildes. En el interior del Palacio Virreinal, el virrey Francisco Javier Venegas caminaba de un lado a otro en su despacho, su rostro pálido y marcado por la preocupación. Sobre su escritorio, un mapa de la Nueva España estaba desplegado, y pequeños pesos de plomo marcaban las posiciones conocidas de las tropas insurgentes. Cada informe que llegaba confirmaba lo que más temía: la masa liderada por Hidalgo avanzaba rápidamente hacia la capital. «¡Maldita sea!», exclamó, golpeando el borde de la mesa con ambas manos. «¿Cómo es posible que hayan permitido esto? Trujillo tenía suficientes hombres para detenerlos». «Señor virrey,
las fuerzas de Trujillo fueron superadas en número y intentó explicar un asesor militar, pero Venegas lo interrumpió. No quiero excusas. Lo que quiero es saber cuánto tiempo tenemos antes de que esas hordas lleguen aquí. El asesor tragó saliva, consciente de que cualquier respuesta que diera solo alimentaría la ira del virrey. No es mucha la distancia que nos separa, podrían estar a las puertas de la ciudad en 2 o 3 días, o incluso menos si traen consigo caballería. Venegas cerró los ojos por un momento, intentando contener su desesperación. Cuando volvió a abrirlos, su tono cambió a una frialdad calculada. Entonces, no hay tiempo que perder. Ordenen levantar barricadas en las garitas de entrada. Refuercen los conventos y los edificios clave de la ciudad. Y envíen un mensaje a Félix María Calleja. Quiero que marche hacia aquí con todas las tropas que pueda reunir. Mientras las órdenes del virrey eran transmitidas, la ciudad comenzó a transformarse en una fortaleza improvisada. En las garitas de Belén, San Lázaro y otras entradas principales, se levantaron barricadas hechas con carretas volcadas, barriles llenos de piedras y muebles, tomados de las casas cercanas. Soldados realistas, vestidos con uniformes gastados y rostros tensos, se apostaron detrás de esas defensas con mosquetes en mano, listos para disparar a cualquier insurgente que intentara entrar. Los conventos y los edificios del gobierno se llenaron de guardias armados. Algunos religiosos, leales a la corona, oraban fervientemente por la salvación de la ciudad, mientras que otros miraban por las ventanas con rostros sombríos, conscientes de que la marea que se aproximaba no podía ser detenida solo con rezos. En las calles, los rumores se esparcían como pólvora. Dicen que Hidalgo viene con miles de hombres, susurraba una mujer en el mercado de la Merced, mientras apretaba una canasta de maíz contra su pecho. Que ya tomaron Toluca y que aquí no hay suficientes soldados para detenerlos. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen?, preguntó otra mujer, mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Nos matarán a todos? A los pobres, no a los ricos, tal vez, respondió un hombre mayor, encogiéndose de hombros. Pero quizá eso no sea tan malo. En las grandes casonas de la ciudad, donde las familias más acomodadas vivían rodeadas de lujos, el ambiente era completamente diferente. Los nobles y los comerciantes adinerados estaban al borde del pánico, reuniéndose en salones decorados con candelabros de cristal y tapices europeos para discutir su situación. No podemos quedarnos aquí esperando a que nos linchen, dijo un hombre de cabello encanecido, mientras daba vueltas alrededor de la sala. Debemos enviar a nuestras familias a Veracruz. ¿Y qué haremos con nuestras propiedades?, respondió otro, su voz temblando. Si abandonamos la ciudad, esos bárbaros se quedarán con todo. Esos bárbaros, como tú los llamas, son el populacho que nos mantiene vivos, interrumpió una mujer, golpeando una mesa con el abanico. Si no les damos algo, lo tomarán todo. Los criados de estas familias, muchos de ellos mestizos o indígenas, escuchaban en silencio desde las sombras de las habitaciones contiguas. Algunos sentían un destello de esperanza ante la posibilidad de que el sistema que los oprimía estuviera por colapsar. Otros, temerosos de represalias, rezaban para que sus amos encontraran una forma de protegerlos. Mientras la aristocracia temía por sus vidas y fortunas, en los barrios populares, el ambiente era muy diferente. Los rumores de la marcha insurgente generaban una mezcla de entusiasmo y expectativa entre los más pobres. Dicen que el cura Hidalgo quiere liberar a los esclavos y que no habrá más tributos, comentaba un joven mientras afilaba un cuchillo oxidado. Si eso es verdad, yo estaré listo para ayudar cuando lleguen, respondió otro, levantando un palo afilado que había convertido en lanza. Las casas humildes de estos barrios servían de actividad, con hombres y mujeres preparándose para lo que sabían que sería un momento histórico. Algunos hacían acopio de alimentos y agua, mientras otros improvisaban armas con cualquier cosa que tuvieran a la mano. En las entrañas de la Merced, los mercados bullían con una actividad inusual. El comercio seguía,
Pero las conversaciones ya no se limitaban al precio del maíz o al regateo por unas cuantas monedas. Los rumores sobre la marcha de los insurgentes se deslizaban entre los puestos y callejones, llenando el aire con una mezcla de esperanza y tensión. Dicen que Hidalgo viene con miles de hombres, comentaba un vendedor de frutas mientras afilaba un machete con una piedra tosca. Que está a unos días de llegar a las garitas de la ciudad. ¿Miles? Preguntó una mujer mayor, que apretaba contra su pecho una pequeña bolsa de frijoles. ¿De verdad podrán entrar? Si son tantos como dicen, no habrá muro que los detenga, respondió otro hombre, cuya mirada reflejaba más determinación que miedo. En barrios como La Lagunilla y San Pablo, donde los trabajadores más humildes y los artesanos vivían apretujados en vecindades de adobe y madera, la noticia de los insurgentes se había convertido en un catalizador para la organización clandestina. En los talleres de herrería y carpintería, las herramientas de trabajo comenzaban a transformarse en armas rudimentarias. Si de verdad llegan, tendremos que estar listos, dijo un joven herrero mientras martillaba una barra de metal, dándole forma de lanza. ¿Y qué haremos con estas cosas?, preguntó su aprendiz, apenas un adolescente con manos temblorosas. Defender lo poco que tenemos, respondió el herrero sin apartar la vista de su trabajo. Ojalá no sea necesario, pero si la oportunidad llega, no me quedaré de brazos cruzados. En las casas humildes, las mujeres preparaban alimentos para almacenar. Tortillas, frijoles y maíz seco se envolvían con cuidado en mantas, listas para sustentar a las familias en caso de que la ciudad se convirtiera en un campo de batalla. En algunos callejones oscuros, los vecinos más osados se reunían en secreto, hablando en susurros para no llamar la atención de los soldados realistas que patrullaban la ciudad. Si logran entrar, podríamos ayudarles desde dentro, propuso un hombre de rostro severo, un antiguo carpintero que había perdido su taller debido a las deudas con un noble peninsular. ¿Y cómo piensas hacer eso?, preguntó otro, mirando alrededor con recelo, como si temiera que alguien los escuchara. Sabemos dónde están las barricadas. Sabemos cómo moverse en estas calles mejor que cualquier soldado realista. Si hacen falta manos, las nuestras estarán listas. Hablas como si ellos fueran a ganar, dijo una mujer, cuya voz reflejaba tanto miedo como esperanza. Si no ganan, ¿qué nos queda?, respondió el carpintero, dejando la pregunta colgando en el aire. Dentro de las vecindades, los más pobres se preparaban de la única forma que sabían, con determinación y con lo poco que tenían. En una de las casas de San Pablo, una mujer mayor hablaba con sus hijas mientras tejía un lienzo para reforzar una puerta. Dicen que este hidalgo quiere liberar a los esclavos y acabar con los tributos, dijo mientras sus dedos trabajaban con rapidez. Si eso es verdad, quizá esta vez todo cambie. ¿Y si no es más que otro hombre que promete cosas y luego nos olvida?, preguntó una de las hijas, con los brazos cruzados. La anciana la miró fijamente, sus ojos llenos de una sabiduría amarga. Si no lo intentamos ahora, seguiremos viviendo así. Ya estoy vieja, pero ustedes aún tienen tiempo. Quizá hasta tengan algo de suerte. Los niños, ajenos a la gravedad de las conversaciones, jugaban en los pasillos, usando palos como si fueran espadas. En su imaginación, ya eran soldados en un ejército que luchaba contra el mal gobierno. Mientras tanto, las patrullas realistas recorrían las calles de los barrios con regularidad, intentando mantener un control que parecía resquebrajarse. Los soldados, con rostros tensos y uniformes desaliñados, caminaban en grupos de 3 o 4, mirando con sospecha a cualquiera que se detuviera demasiado tiempo en una esquina. ¿Qué tienes ahí?, preguntó un soldado a un hombre que cargaba un saco de herramientas. Solo mis cosas de trabajo, respondió el hombre, levantando las manos en señal de calma. El soldado revisó el contenido y, al no encontrar nada que pudiera considerarse una amenaza, lo dejó pasar con un gruñido. No se pongan listos, advirtió el oficial al grupo de vecinos que observaban desde una esquina.
Si sabemos que alguien ayuda a esos insurgentes, lo colgaremos en la plaza. Esa amenaza, repetida constantemente por los soldados, mantenía a muchos en silencio, pero no lograba apagar la chispa que ardía en los corazones de los más valientes. En las iglesias de los barrios, los sacerdotes también estaban divididos. Algunos, leales al virreinato, predicaban sermones pidiendo calma y obediencia, recordando a sus feligreses que la rebelión era un pecado contra la corona y contra Dios. Los insurgentes no traen libertad, traen caos, decía uno de ellos desde el púlpito de una iglesia en la Merced. No se dejen engañar por sus palabras. Pero en otras iglesias, los curas simpatizantes con la causa insurgente hablaban con mayor sutileza, alentando a sus feligreses a mantener la esperanza. Recordemos que nuestra fe nos llama a luchar contra la injusticia, dijo un fraile en una capilla humilde en La Lagunilla. No todo lo que está escrito en las leyes de los hombres es justo ante los ojos de Dios. Estas palabras resonaban en los corazones de los pobres, que salían de las iglesias con renovada esperanza, listos para enfrentar lo que fuera necesario cuando llegara el momento. Era cerca de las 3 de la tarde cuando un pequeño grupo de hombres y mujeres, montados en caballos cansados y cubiertos de polvo, se acercaron a las afueras de la Ciudad de México. Sus ropas eran raídas, sus rostros reflejaban un cansancio profundo, y las palabras que decían a cualquiera que los escuchara eran siempre las mismas. Venimos huyendo del ejército insurgente. Los soldados realistas que custodiaban las garitas los miraban con sospecha. Habían visto a muchos como ellos en los últimos días, campesinos, comerciantes y familias enteras que abandonaban sus tierras por miedo a quedar atrapados en el avance de Hidalgo y su ejército. Sin embargo, algo en estos nuevos refugiados los hacía dudar. ¿De dónde vienen?, preguntó uno de los guardias, un hombre robusto con un mosquete al hombro, mirando a un joven que parecía el líder del grupo. De Toluca, señor, respondió el joven, bajando del caballo con un movimiento lento, como si estuviera demasiado cansado para discutir. Mi familia y yo perdimos todo. Los insurgentes tomaron nuestra aldea. Apenas logramos escapar. El guardia lo observó en silencio, evaluando cada palabra. Finalmente, asintió. Pasen, pero tengan cuidado. No queremos problemas. Uno a uno, los pregoneros disfrazados de refugiados cruzaron las garitas y entraron a la ciudad. Se mezclaron con la multitud que llenaba las calles a esa hora del día, vendedores en los mercados, cargadores transportando mercancías, mujeres regresando de los pozos con cántaros de agua. Se dividieron en pequeños grupos, moviéndose con cautela por los barrios más concurridos. Sabían que no podían levantar sospechas, pero también sabían que el tiempo era limitado. Tenían que encontrar a los aliados potenciales de la insurgencia antes de que el ejército llegara. Uno de los grupos se dirigió a una cantina en La Lagunilla, un lugar oscuro y ruidoso donde los obreros y cargadores se reunían al final de la jornada para beber y compartir chismes. Los hombres y mujeres entraron con pasos lentos, sus ojos atentos a cada detalle. ¿Qué les sirvo?, preguntó el cantinero, un hombre de mediana edad con los brazos cruzados y un gesto desconfiado en el rostro. Solo agua, respondió uno de los pregoneros, una mujer de cabello trenzado que se sentó en una mesa cerca del fondo. El cantinero frunció el ceño, pero no dijo nada. Sirvió el agua y volvió a sus asuntos, dejando que los recién llegados observaran y escucharan. En una mesa cercana, un grupo de hombres discutía en voz baja. Dicen que los insurgentes ya están cerca, dijo uno, un cargador de rostro cansado. Que vienen con miles de hombres y que no habrá forma de detenerlos. ¿Y qué crees que pase si entran?, preguntó otro, con un tono más nervioso. ¿Nos dejarán en paz o nos tratarán como enemigos? Si vienen a acabar con los gachupines, yo no tengo nada en contra, intervino un tercer hombre, apretando un vaso de pulque en sus manos. Ya hemos sufrido bastante. La mujer de las trenzas, que había estado escuchando en silencio,
se inclinó hacia adelante y habló con un tono calmado pero cargado de intención. He oído que no vienen a matar a los pobres ni a los inocentes. Solo quieren justicia. Los hombres la miraron, sorprendidos por su intervención. ¿Y tú qué sabes?, preguntó uno de ellos, con cierto recelo. Sé lo que todos hemos visto, respondió ella, bajando un poco la voz para obligarlos a escuchar con atención. Los tributos, las tierras arrebatadas, las cadenas en nuestras manos. ¿De verdad creen que eso cambiará si seguimos como estamos? Hubo un momento de silencio, y luego uno de los hombres asintió lentamente. Tienes razón. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? La mujer sonrió, un gesto pequeño y lleno de significado. Cuando llegue el momento, lo sabrán. Mientras tanto, otros pregoneros recorrían los barrios más humildes, mezclándose con los vecinos que trabajaban en las calles o descansaban en las puertas de sus casas. En la Merced, un hombre cargando un saco de maíz se detuvo cuando vio a una mujer joven que parecía haber llegado recientemente. ¿De dónde vienes?, preguntó con curiosidad. De un pueblo cerca de Toluca, respondió ella, fingiendo ajustar su pañuelo. Los insurgentes pasaron por ahí. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que vienen a liberar a los esclavos y a acabar con los tributos? La mujer asintió, mirando a su alrededor antes de responder. Eso dicen. Y también que esta es nuestra única oportunidad de cambiar las cosas. Cuando el sol comenzó a ponerse, los pregoneros se reunieron en un lugar discreto, una bodega vacía cerca del mercado de San Pablo. Allí compartieron lo que habían aprendido. Hay apoyo, pero también mucho miedo, dijo uno de los hombres, mientras ajustaba su sombrero. La gente está cansada, pero no se atreve a actuar hasta que vea que los insurgentes pueden ganar. Eso cambiará cuando lleguen, respondió la mujer de las trenzas. Pero tenemos que asegurarnos de que sepan qué hacer cuando eso pase. Con el plan claro y el tiempo corriendo en su contra, los pregoneros se dispersaron una vez más, listos para sembrar las últimas semillas de esperanza en los corazones de los habitantes de la Ciudad de México antes de la llegada del ejército insurgente. Capítulo 5. La llegada del ejército insurgente. La tarde comenzaba a ceder ante el anochecer cuando el ejército insurgente llegó a las cercanías de Coajimalpa. La fría brisa que descendía de los cerros trajo consigo un aire de calma tensa, un preludio al caos que los esperaba en los días venideros. Los insurgentes, agotados por la jornada de marcha, comenzaron a establecer el campamento en un claro rodeado de árboles altos, cuyos troncos oscuros parecían custodiar el lugar. Los líderes del movimiento dieron las órdenes de inmediato. Se encendieron fogones, se desplegaron mantas sobre el suelo para los heridos y se organizaron pequeños grupos para montar guardia. Las mujeres, acostumbradas a la dureza del camino, comenzaron a preparar alimentos con lo poco que tenían, tortillas, maíz seco y frijoles. Los niños, aún ajenos al peligro que acechaba, correteaban entre las tiendas improvisadas. Los caballos de carga, exhaustos y flacos, eran descargados con cuidado. Entre las pertenencias se encontraban armas rudimentarias, barriles de pólvora y los pocos cañones que habían podido capturar o construir. La tensión se sentía en el aire, pero también una determinación firme. Estaban a las puertas de la capital, el corazón del virreinato, y no podían retroceder ahora. En el centro del campamento, los líderes del movimiento se reunieron bajo una tienda improvisada hecha con lonas y ramas. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y otros jefes insurgentes se sentaron alrededor de una mesa cubierta por un mapa de la región. La luz de las lámparas de aceite oscilaba con el viento, proyectando sombras inquietas sobre los rostros de los hombres. Ignacio Allende fue el primero en hablar, su voz firme y directa como siempre. Estamos demasiado cerca para actuar sin un plan sólido. Si nos lanzamos a la ciudad sin una estrategia clara, nuestras filas podrían desmoronarse ante la disciplina de los realistas. Todos asintieron, reconociendo la gravedad de la situación. Allende continuó.
Propongo dividir nuestras fuerzas en dos contingentes principales. El primero marchará directamente hacia Tacubaya. Será nuestra fuerza principal, encargada del enfrentamiento directo si es necesario. El segundo avanzará hacia Mixcoatl y tomará posición allí. Su tarea será doble: reforzar al contingente principal en caso de que lo requiera y establecer un cerco alrededor de los alrededores para impedir movimientos del enemigo. Hidalgo, que había estado escuchando en silencio, levantó la vista hacia el mapa y trazó una línea imaginaria con el dedo desde Coajimalpa hacia Tacubaya. Es una estrategia sensata, dijo con voz pausada. Pero quiero añadir algo más. Los líderes lo miraron con atención, sabiendo que Hidalgo siempre tenía un enfoque particular en sus decisiones. Mañana, cuando nos posicionemos frente a la ciudad, comenzó Hidalgo, no quiero que nuestras primeras acciones sean de violencia. Quiero que la mera visión de nuestras filas sea suficiente para intimidar al virrey y sus hombres. Quiero que vean en nosotros no solo a un ejército, sino a un pueblo entero que clama por justicia. Señaló un punto en el mapa cercano a Tacubaya. Propongo que enviemos un mensaje claro. Exigiremos que se nos permita ingresar con un contingente de 10.000 hombres. Campesinos, indígenas, aquellos que no representan nuestra mayor fuerza ofensiva, pero que puedan establecerse dentro de la ciudad. Aldama arqueó una ceja, sorprendido. ¿Quieres entrar a la ciudad sin luchar? Quiero ocupar una parte de ella sin derramar sangre innecesaria, respondió Hidalgo, su tono firme. Si logramos establecer una cabeza de playa en la capital, ganaremos más aliados entre la gente común. Les ofreceremos seguridad, les daremos una razón para luchar con nosotros. Allende frunció el ceño, evaluando las palabras de Hidalgo. ¿Y si el virrey no cede? ¿Y si esto es una trampa? Hidalgo miró a sus compañeros, su semblante serio. Si no cede, sabrá que estamos dispuestos a todo. Pero también quiero añadir algo más. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en los presentes. Ofreceré ir con ese contingente como voluntario, dijo finalmente, provocando una oleada de murmullos entre los líderes insurgentes. Me presentaré ante el virrey y sus oficiales. Si ellos me asesinan, que mi muerte sirva como el mayor impulso para la causa. Eso es una locura, exclamó Aldama, levantándose de su asiento. No podemos arriesgarte de esa forma, padre. Eres el símbolo de esta lucha. Hidalgo alzó una mano para calmarlo. Lo sé. Por eso mi sacrificio, si llega el caso, será más valioso que mi vida. Si muero, ustedes deben convertir mi muerte en un llamado a las armas. Que el pueblo sepa que no estamos dispuestos a arrodillarnos ante el virreinato, pase lo que pase. El silencio cayó sobre la tienda. Allende, aunque visiblemente afectado, finalmente asintió. Si ese es tu deseo, padre, lo respetaremos. Pero no permitiremos que tu sacrificio sea en vano. La reunión continuó durante horas, afinando los detalles de la estrategia. Los oficiales de Allende fueron informados sobre la división del ejército y las tareas asignadas a cada contingente. En el campamento, los hombres y mujeres comenzaron a preparar sus pertenencias para la marcha del día siguiente, mientras las hogueras crepitaban en la oscuridad. Hidalgo salió de la tienda poco antes de la medianoche, su rostro marcado por la intensidad de la discusión, pero sus pasos firmes y decididos. Miró hacia las luces lejanas de la Ciudad de México, sintiendo el peso del momento histórico que se avecinaba. El campamento estaba en calma. Las fogatas, aunque aún ardían, se habían reducido a brasas que parpadeaban tenuemente en la oscuridad. El murmullo de las conversaciones había cesado, y solo el susurro del viento entre los árboles rompía el silencio. Mateo, o mejor dicho, Miguel Hidalgo en cuerpo, pero Mateo en alma, permanecía despierto. Estaba sentado sobre un petate cerca de su tienda, con las rodillas recogidas y la mirada fija en el cielo despejado, a pesar de que sus centinelas le encomiaron a entrar a su tienda para resguardarse del frío de la noche.
Para Mateo, si estos momentos materializarían sus últimos pensamientos antes de perderse en la bruma de lo desconocido, quería contemplar por última vez las sensaciones de acampar al aire libre, donde las estrellas brillaban con una intensidad que no recordaba haber visto nunca en su vida pasada. El cansancio pesaba sobre él como una losa. Su cuerpo estaba agotado por la jornada, por las emociones, por la carga de las decisiones que había tomado. Pero el sueño era un umbral que no se atrevía a cruzar. Sentía, con una certeza extraña e inexplicable, que si cerraba los ojos y se rendía al descanso, este sueño, esta ilusión vívida y aterradora, terminaría para siempre. Si me duermo, ahí termina todo, murmuró para sí mismo, apretando los puños contra sus rodillas. Era una sensación irracional, pero tan poderosa que lo mantenía despierto. ¿Y si este era el fin? ¿Y si su mente, en un último acto de rebeldía antes de apagarse para siempre, había creado esta fantasía absurda, este regalo de despedida que ahora se le escapaba entre los dedos? Miró al cielo. Las estrellas parecían más cercanas que nunca, como si pudiera extender la mano y tocarlas. Nunca había visto algo tan vasto y lleno de promesas. En su vida pasada, las luces de la Ciudad de México y la contaminación habían borrado el cielo nocturno de su vista. Ahora, en este tiempo y lugar, se sentía como si el universo entero lo observara, expectante. ¿Qué haría si despertara mañana? Se preguntó en voz baja, dejando que su mente volara. Si las leyes inexplicables de la naturaleza o lo sobrenatural le daban otra oportunidad de convertir este breve sueño epitafio de toda su vida en algo real al día siguiente, Mateo sabía exactamente lo que haría. No solo lograría la independencia de México, lo haría de una forma que evitara las tragedias que su país había sufrido en su vida anterior. La independencia no puede ser solo un cambio de bandera, pensó, con el ceño fruncido. Tiene que ser algo que perdure, algo que proteja a esta tierra y a su gente de todo lo que sé que vendrá. Pensó en los caminos que unían la costa con el altiplano, especialmente la ruta desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Sabía que, en su vida pasada, esa había sido la vía de entrada para ejércitos invasores, los españoles, los franceses, los estadounidenses. México, con toda su orografía difícil, había sido conquistado una y otra vez porque ese vientre blando, esa ruta, siempre había quedado desprotegida. Fortalezas, se dijo a sí mismo, imaginando los mapas de su vida pasada y comparándolos con el que había visto en el Consejo de Guerra. México debió levantar fortalezas en puntos clave. Jalapa, Orizaba, Córdoba, cada ciudad en esa ruta debió ser un bastión si las intrigas y el conflicto de intereses de los conservadores y la Iglesia no se hubieran interpuesto en el compromiso con la independencia del país. Si aseguramos ese camino, ningún ejército podrá avanzar fácilmente hacia el corazón de México. Su mente viajó más allá. Recordó las costas interminables de México, sus puertos desprotegidos, y cómo, en su vida pasada, la falta de una armada poderosa había condenado al país a la vulnerabilidad. También necesitamos una flota, pensó, sus ojos brillando con determinación. Una armada que no solo proteja nuestras costas, sino que también lleve nuestra lucha más allá. La idea de liberar a Cuba y las Filipinas tomó forma en su mente. No solo como un acto de expansión, sino como un mensaje al mundo. México no sería una nación nacida para ser invadida, sino una fuerza capaz de defenderse y de extender la libertad a otros pueblos sometidos. El Caribe y las Filipinas son clave, pensó. No podemos permitir que España o cualquier otra potencia mantenga sus garras en esas tierras. Si logramos controlar los mares, controlaremos nuestro destino. Mateo respiró hondo, sintiendo como sus pensamientos encendían un fuego dentro de él. Era irónico, estaba en el cuerpo de un hombre cuya vida sabía que terminaría pronto, pero en su mente, planeaba siglos de historia. Cada idea, cada visión del futuro, le daba fuerzas para mantenerse despierto. Si este epitafio en mi vida no fuera tal, si llegara a despertar mañana, susurró, mirando al cielo. Si despertara mañana, cambiaría todo.
El viento frío acarició su rostro, como si el universo respondiera a su promesa. A lo lejos, el sonido de las fogatas y los murmullos de los insurgentes se desvanecían poco a poco. Mateo cerró los ojos por un momento, solo para abrirlos de nuevo. Quería grabar en su memoria cada estrella, cada sensación, como si fueran los últimos vestigios de este extraño sueño. Finalmente, recostó su espalda contra un tronco cercano, dejando que el cansancio lo envolviera lentamente. Si este era el fin, se iría sabiendo que había soñado con algo más grande de lo que jamás había imaginado. Pero si despertaba al día siguiente, si realmente tenía una segunda oportunidad, cumpliría con cada una de esas promesas. Con ese pensamiento, Mateo dejó que el sueño lo venciera, mientras las estrellas seguían brillando sobre el campamento insurgente, testigos silenciosos de sus esperanzas y miedos.